Démosle un aplauso al Rey de Reyes, a Jesucristo. Aleluya, denle ese aplauso con todo su corazón. Aleluya. Pedro, vamos haciendo, hermanos, bienvenidos. Parece un rezo, ¿ah? Vamos, díselo con convicción. Hoy aprenderemos. Díselo, hoy aprenderemos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque cuando tú entiendas lo que es la verdadera adoración, entonces tú habrás tenido el secreto que tenía David. ¿Tú sabías que David, dice la palabra, que él adoraba al Padre 7 veces al día? Sí, 7 veces. Y por eso David era el dulce cantor. David era el único hombre que aprendió a tocar el corazón de Dios. Y David fue el único que se atrevió a decirle al Señor: Señor, si yo me muero en el Seol, nadie me va a adorar más que yo. Eso le dijo David. Entonces, ¿cuál fue el secreto de David? Es aprender a tocar el corazón de Dios. No porque él se decía a sí mismo: soy un hijo de Dios, sino porque él aprendió a
ahí está el pequeño gran detalle. Porque cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que somos, o en lo que venimos haciendo de la casa y estamos aquí en la iglesia, ¿cuántos han tenido esos días malos, esos días horribles? Esos días en los que todo apesta, esos días en donde desde que te levantas el perro te orinó y ni siquiera te preguntas por qué, o sea, te levantas con el pie izquierdo, amén. ¿Cuántos hemos tenido de esos días horribles? ¿Y a cuántos se les ha hecho fácil adorar al Señor en esos momentos de prueba? ¿Verdad que es difícil? ¿Sí o no que es difícil? Pero somos hijos. O nosotros somos hijos cuando somos hijos de Dios cuando todo nos va bien, o somos hijos de Dios también cuando nos va de la patada. Porque eso significa adorar a Dios. Yo quiero llevarte a la palabra en Lucas, quiero compartirte una porción de la palabra. A Lucas 7:36. Amén. ¿Cuántos estamos? Codea a la persona que está a tu lado por si acaso ya le empezó a dar sueño. Dile que se arrepienta. Amén. Mira lo que dice aquí. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a partir del versículo 36. Dice: habiendo llegado uno de los fariseos, le pidió que fuera a comer con él. Y entrando a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y al enterarse una mujer pecadora que vivía en la ciudad de que él estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume y se colocó detrás de él a sus pies. Y llorando empezó a mojar los pies de él con sus lágrimas y a secarlos con el cabello de su cabeza. Y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Y el fariseo que lo había invitado, al ver esto, pensó para sí y dijo: si este fuera profeta, conocería quién es y cuál es la reputación de esta mujer, porque es una pecadora la que lo ha tocado. Pero Jesús contestando le dijo: Simón, debo decirte algo. Y él le dijo: di, maestro. Jesús le dijo: cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Pero no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. ¿Quién pues de estos lo amará más? Y Simón contestó diciendo: supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste beso, pero he aquí, ella desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no has ungido mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por tanto te digo, puesto que amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados, pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces dijo a la mujer: tus pecados te han sido perdonados. Pero los que estaban sentados a la mesa empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Padre de la gloria, eterno Rey, Papito bello, a usted, Señor amado, hemos venido en esta hora a buscar, a escucharle su palabra poderosa, Señor. Anhelamos en el nombre de Jesús, Papito bello, que no sea palabra de hombre, Padre, la que nosotros escuchemos, sino que sea su palabra, Padre. En el nombre de Jesús cerramos la boca del hombre en esta noche para que sea su Espíritu Santo, que es quien conoce nuestro interior, el que habla nuestras vidas en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero utilizar esta porción de la palabra para dar a conocer 2 tipos de adoradores, porque en todas las iglesias, en todo lugar, amén, siempre hay 2 tipos de personas que dicen adorar al Señor. Amén. Si tú te das cuenta aquí, un fariseo invitó a Jesús a su casa. Quiero explicar esto. Fariseo era aquel estudioso de la ley de ese tiempo. El fariseo era el que tenía ese conocimiento de la letra, de la ley, y que desgraciadamente una de las cosas que hacía el fariseo era que no solamente se basaba en lo que decía la ley, sino que el fariseo le aumentaba un poco de cosas más. Por eso Jesucristo siempre les daba palo y más palo a los escribas y a los fariseos, porque eran las personas que en ese tiempo se supone eran los que conocían la ley de Dios, que conocían la ley, pero sin embargo no la vivían. Entonces uno de estos fariseos le dijo y lo invitó a Jesús a su casa. Ese es uno de los tipos de adoradores, el fariseo.
el otro adorador era la mujer. Ahora, ¿por qué el Señor le dijo todo lo que le dijo a Simón cuando Simón vio a esta mujer hacer todo lo que hizo? Entonces, una de las costumbres de ese tiempo es que cuando tú invitabas a tu casa a una persona de alta estima, una persona que, bueno, tenía un rango, ¿verdad? Era como que tú invitas a tu casa al alcalde, invitas a tu casa al presidente, ¿así? ¿Ya? Entonces, la costumbre de ese tiempo era que cuando tú invitabas a alguien, ¿sí? ¿Verdad? Era parte de la costumbre que como en ese tiempo no existían zapatillas, no existían zapatos, sino que la gente andaba en sandalias. Y en el tiempo de allá las calles no eran asfaltadas, eran de tierra y polvo. Entonces, una de las costumbres era que cuando este invitado pasaba, yo le tenía que dar una lavacana con agua para que limpie sus pies, para que los lave y para que los seque. Era parte de la costumbre que yo lo tenía que recibir con un beso, y era parte de la costumbre que yo lo tenía que ungir por ser una persona de alta estima. Esta era la costumbre de ese tiempo. Entonces, aquí vemos a una persona que aparentemente conoce de la ley, porque era una conocedora de la ley, pero sin embargo no tenía en alta estima al Señor. Y uno de los puntos importantes para tú aprender a adorar es que tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que en realidad haber sentido a Dios, porque a eso se le llama adorar en espíritu y en verdad. Entonces, a esta mujer no le importó, escucha, porque tal vez tú y yo podemos tener mucho tiempo en la iglesia, podemos tal vez tener muchos años y conocemos de la Biblia al revés y al derecho y hemos predicado la palabra de Dios, pero tal vez muchos de aquellos que predicamos la palabra de Dios muchas veces no sabemos adorar al Señor. Entonces este fariseo que conocía la ley no sabía reconocer quién era que tenía enfrente, pero era un conocedor de la ley. Entonces esta mujer escuchó, porque ni siquiera era invitada, era una prostituta, ni siquiera era invitada. Obviamente, ¿cómo vas a invitar en ese tiempo? Una prostituta era lo peor de lo peor. ¿Cómo ibas a invitar a alguien así? Pero a esta mujer no le importó, y esta mujer lo que hizo fue entrar sin importarle nada, sin importarle quién la viera, y sin decir una sola palabra. Ella entró y se humilló de tal manera que comenzó a llorar. Comenzó a llorar y con sus lágrimas comenzó a lavarle los pies. Imagínate la cantidad de lágrimas que le salía a esta señora. O sea, a veces uno está aquí, aparentemente llorando en la presencia de Dios, y le salen 2 lágrimas contadas. Y las lágrimas ni siquiera llegan al cuello, llegan hasta aquí, se secan, porque ya dejó de otra mañana. Ahora imagínate la cantidad de lágrimas que tenía esta mujer para que con las lágrimas le lave los pies a Jesús. Era impresionante. Eso es lo que yo voy a llorar, a modo tendido, ¿sí? Dice la palabra que no solo lavó los pies de Jesús con las lágrimas, sino que con su cabello los comenzó a secar. Y dice que derramó un alabastro de perfume. En ese tiempo estamos hablando de un alabastro de perfume que era lo más costoso que podía existir. Era algo muy, muy, muy costoso. Era un perfume muy fino. Básicamente ella entregó todo lo que tenía. Y entonces es ahí donde viene la gran diferencia entre aprender a reconocer al Señor, porque para adorar a Dios Todopoderoso, al Dios que tú sirves, al Dios que tú sigues, el Dios que te enamoró, entonces tú tienes que conocer a ese Dios. Y por eso es que el Señor dice todo el tiempo: yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esta pequeña porción? Básicamente esa es la base de toda la palabra de esta noche. ¿Qué es para ti adorar en espíritu, en realidad? Alguien que me levante la mano, esta es la parte de la que me contesta. ¿Qué es adorar? A ver, se supone que nosotros somos cristianos del tiempo y hemos adorado al Señor muchas veces, amén. Ay, ahorita nadie quiere decir amén. Pero si hasta ese momento estaban adorando supuestamente al Señor. Ay, ¿qué es adorar al Señor en realidad? Cuando tú adoras al Señor en espíritu, es cuando tú lo adoras de acuerdo a la naturaleza de Dios, a la verdadera naturaleza de Dios. Es cuando tú en realidad has recibido de ese amor que solamente Dios, porque esa es la naturaleza de Dios, el amor. De otra manera, nosotros, si vemos un hombre y un hombre nos falla, un hombre nos hace algo, nosotros lo crucificamos. Esa es la calidad de la naturaleza nuestra, de la naturaleza del hombre. Alguien que me hace algo, está bien, lo perdono, pero no es igual. ¿Cuántos aquí han perdonado? De verdad. Me levanta la mano los que han perdonado, ¿verdad? Y los otros nunca han tenido un pleito en su vida. Se lleva bien con todo el mundo, amén. Gloria a Dios. Gente así es la que el Señor necesita en la iglesia. ¿Cuántos se
en realidad han perdonado? Porque perdonar en realidad se significa olvidar. Cuando tú perdonas, olvidas. ¿Y cuántos en realidad aquí tienen un corazón que podemos adorar al Señor, pero nuestro corazón está tan lleno de tantas cosas? Entonces, ¿cómo podemos adorar al Señor con un corazón tan ocupado? Adorar en espíritu significa adorar entendiendo que el amor de Dios es tan poderoso para poder perdonar mis pecados, para poder limpiarme, para poder sanarme. Y es ahí donde se complica el asunto, porque muchas veces podemos venir a la presencia de Dios porque tenemos el día más horrible de nuestra vida, pero se nos hace tan complicado entender de que Dios te perdonó, de que Dios cambió, de que Dios te hizo lo que hizo en tu vida. Amén. Y es tan duro entender eso. Es muy duro entender esa parte de decir, ¿cómo es posible que exista alguien que me ame tal como yo soy? ¿Cuántos hemos pecado aquí? Amén. Después de haber salido del culto. ¿Cuántos hemos pecado después de haber salido del culto? ¿Y cuánto debe de haber pecado? Porque saliste de una administración impresionante, salimos de una administración fantástica y pecamos. ¿Cuántos en realidad después de haber pecado podemos en realidad seguir sintiendo el amor de Dios? Nos sentimos sucios, nos sentimos indignos, nos sentimos apartados de Él. Pero ¿acaso la palabra no dice que adorar en espíritu es entender que el amor poderoso de Dios es tan impresionante que puede perdonar pecados? ¿O piensan que el Señor busca perfectos? ¿Cuántos cristianos perfectos hay aquí? ¿Tú piensas que el Señor siempre ha buscado perfectos que lo adoren? Entonces dice la palabra, porque el Señor busca perfectos adoradores. Amén. Ninguno de los que está aquí es perfecto, no somos perfectos y el Señor lo sabe, pero tú y yo no lo terminamos de entender. Porque cuando tú comprendes el amor maravilloso a través del Espíritu Santo, porque por eso le dicen adoración en espíritu, es donde el Espíritu Santo, dice Romanos 8:26, que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿cómo nosotros hemos saber de adorar o orar al Señor? No lo sabemos, dice esa palabra. Vamos a buscar a Romanos 8:26. Alábale que vive. Aleluya. Alábalo en todo tiempo. Aleluya. Dice, así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque cómo orar como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos indecibles. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, que ora por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso Jesucristo decía que era necesario que Él se vaya, porque era necesario que venga el Consolador, que venga el Espíritu Santo, que es el que te va a ayudar a adorar al Señor en espíritu. ¿Cuántos estamos aquí llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos hemos recibido del Espíritu Santo? Maravilloso, poderoso de Dios. En realidad ningún cristiano que no tenga el Espíritu Santo de Dios no puede hacer nada. Un cristiano sin Espíritu Santo no es nada. Porque el Espíritu Santo es el que en realidad nos convence del pecado. El Espíritu Santo es el que escudriña el corazón. El Espíritu Santo es el que nos está diciendo, por ahí no te vayas, no hagas esto, ya lo hiciste, bueno, ahora busca la presencia. El Espíritu Santo es el que está constantemente hablando en nuestra vida. Por eso nosotros podemos adorar en espíritu. Aleluya. El Espíritu Santo es el que te dice, cuando te sientes mal, te dice, tu Padre te sigue amando, a pesar de lo que es. Gloria a Dios. Ese es el que nos convence. Entonces, cuando tú adoras en espíritu, es porque el Espíritu Santo te está hablando constantemente, porque tú y yo no sabemos hablar del Padre. No lo sabemos. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Y adorar al Señor en verdad, porque dice en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar al Señor en verdad? Ahí esa partecita pequeñita es cuando tú adoras de acuerdo a la manera en la que Dios se manifestó a tu vida. Entonces, ¿qué significa esto? El Señor se ha manifestado ante nosotros como nuestro Padre. O sea, ya no es solamente decir el Señor todopoderoso, el Señor maravilloso, el Señor es mi estandarte, el Señor es mi todo, sino que es verdad todo eso, pero el Señor se ha manifestado ante nosotros como nuestro Padre. Ahí está lo complicado, porque ¿cómo tú puedes llegar a entender de que eres hijo de Dios? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Qué significa entonces ser un hijo de Dios? Porque la palabra dice que cuando tú adoras en verdad, entonces estás adorando en conciencia de que eres hijo. O sea, has aceptado esa parte de Dios. Pero es muy duro cuando el Señor nos trata como hijos.
hijos, porque escúchame, adoramos en verdad, amén, en conciencia de que somos hijos a través de Jesucristo, porque fue por Jesucristo que tú y yo nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, cuando tú entiendes esa maravillosa manera de adorar, porque eres hijo, escucha esto, eres hijo. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Cuántos tienen niños? Hijos. Amén. Es muy difícil enojarse con tus hijos por mucho tiempo. Porque los niños siempre saben la manera de hacerte cambiar ese nombre. Ese niño que te dice papito, bueno, mi hija sabe bastante de eso. Yo quiero jugar. ¿Cómo uno le puede decir que no a sus niños? Pero la palabra dice que el Señor nos ha adoptado como hijos y Dios al hijo que ama. Al hijo que ama. Esa es la parte muy dura. Porque nosotros pensamos que somos hijos y que somos los engreídos de Dios. El niño engreído es el que hace lo que le da la gana. Pero Dios no te trata como un hijo engreído. Dios, cuando es necesario, da unos palos y más palos y más palos. Y esa es la parte muy dura. ¿Por qué? Porque cuando nos están ajusticiando, cuando nos están disciplinando, cuando nos están corrigiendo, es duro decirle, papito, te amo. Pero cuando todo nos va bien, aleluya, santo eres Señor, Padre eterno, te amo. Y cuando te va mal, ¿qué? Cuando el Señor te entregó a la prueba, cuando el Señor levantó al devorador, porque Él es el que levanta, porque tú y yo sabemos que Satanás no es nadie, que Satanás es una herramienta de Dios, porque Satanás no te puede tocar si Dios no le da permiso. Esa es la realidad. Ay, el diablo no hace nada si Dios no le dice hazlo. Entonces, cuando te va mal en la prueba, cuando te va mal en la situación de tu vida, ¿quién crees que está en medio de todo eso? Tu Padre. Y adorarlo al Señor en verdad. Adorar, vengo y te repito nuevamente, no tiene nada que ver con la música. Tienes que saber que adorar en espíritu y en verdad es adorar en conciencia del amor que Dios tiene para conmigo y en conciencia de que Él me hizo su hijo. Entonces, cuando yo entiendo y vivo esos dos preceptos, yo puedo adorar, porque entonces ahí es donde el corazón agradecido es el corazón que sabe adorar al Señor. Vamos a hacer una administración y sin música romántica es muy difícil concentrarse. ¿Cuántos han intentado orar sin música? Porque en nuestro precepto, amén, en nuestra enseñanza, la administración tiene que ir con música lenta. Tiene que ir, si ponte una musiquita para entrar en ambiente, ¿estás? ¿Verdad? Y si no hay una adoración así, como que está muy pesado el ambiente. Entonces, eso significa adorar. Entonces, esta mujer entendió eso mucho antes que tú y yo. Esta mujer entendió que la adoración no tenía nada que ver con un tiempo o un espacio específico, sino que la adoración tenía que ver con el entendimiento de quién era esa persona a la que estoy adorando, delante de quien me estoy arrodillando, ante quien me estoy humillando. Y entonces yo le entrego a Él todo lo que yo soy. Porque si tú te das cuenta, la mujer no decía ni una sola palabra, solo lloraba. Y lloraba porque en realidad ella entendía la condición de pecado en la que estaba. Escucha esto. Porque cuando tú entiendes quién eres en realidad, cuando tú llegas a la conciencia de que no eres perfecto y de que no importa cuántas administraciones de liberación, tú y yo seguimos siendo seres humanos imperfectos. Cuando tú te quitas de la cabeza la perfección del cristianismo, que es la que te quiere sembrar la iglesia clásica, porque la iglesia clásica es la que te mete un montón de basura en la cabeza, es la que te mete las leyes y un poquito más. Cuando tú quitas todo eso, sino que en realidad le das todo lo que tú eres, pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy el hijo de Dios, amén, gloria a Dios, pero este hijo de Dios tiene esta debilidad, tiene este problema, está pasando por esta situación. Entonces, cuando tú tienes una conciencia de quién eres, tú puedes adorar al Señor. Porque eso te hace humillarte delante de quien te ama y delante de quien te adoptó como hijo. Pero es muy duro cuando estás en problemas adorar al Señor.
Quién sabe, tal vez viniste de tu casa o viniste de cualquier lado peleándote con medio mundo. Tal vez el día de hoy fue horrible, el trabajo estuvo pesado, la semana estuvo horrible, la semana estuvo mal. Pero ven para la iglesia porque día sábado tengo que venir a la iglesia. Pero venimos aquí, amén, y solamente nos comportamos como un robot que hace todo lo que las personas que están acá adelante, porque se supone que nosotros vinimos a buscar un Dios maravilloso, un Dios que perdona, un Dios que es nuestro refugio, un Dios que me dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga, un Dios que me dijo para los que estén cargados y cansados, vengan aquí que yo los haré descansar. Entonces se supone que vinimos a buscar a ese Dios, pero cuando estamos aquí, lo único que hacemos es tener un corazón frío y levantar la mano medio, levantar media lágrima e irme feliz porque la media lágrima ya hizo todo. Dios es un Dios que conoce a sus hijos. Y el problema de todo eso es cuando tú y yo intentamos engañarlo a Él. Eso es como cuando tú del Egipto, tú no sabes, tú ya la viste, yo ya la vi a mi hija y le digo, Isabela, ¿qué estás haciendo? Y yo ya estoy viendo lo que está haciendo. Pero yo le digo, Isabela, ¿qué estás haciendo? Y ella me dice, nada. Pero la estoy viendo que está haciendo travesura. Entonces cuando tú vienes a la presencia de Dios, el Señor te dice, hijo, ¿qué te pasa? Ah, Señor, todo está bien. Y actuamos como que el Señor no sabe lo que nos pasa. O tú piensas que cuando Dios estaba buscando a Adán, era porque no sabía dónde estaba. Porque la palabra dice que cuando el hombre pecó y se vio desnudo, dice que se tapó, y cuando vino Dios se escondieron, dice la palabra. Y que el Señor estaba diciendo, Adán, ¿dónde estás? Tú piensas que el Señor lo que decía era, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde se habrá escondido este hombre? ¿Dónde se habrá metido este hombre? O sea, tú piensas que cuando el Señor pregunta a Adán, era porque no sabía dónde estaba. No, era porque quería que el hombre le diga la posición. Porque tú te dejé aquí y ahora ¿en dónde estás? El Señor lo que quiere cuando te pregunta es que tú reconozcas el lugar y la condición en la que estás. No porque no lo sabe. No porque no lo sabe. Porque el Señor conoce todo de ti y de mí. Adorar al Señor en espíritu y en verdad es en realidad recibir la paternidad de Dios. Y entender que el amor, dice la palabra, porque el amor cubre multitud de pecados. ¡Aleluya! Esta mujer. Y cuando tú entiendes lo que es adorar y aprendes a humillarte delante de Dios, porque vienes aquí con un corazón duro y piensas que el Señor no se da cuenta y que el Señor no sabe, y desgraciadamente tenemos esa mala costumbre de que venimos al Señor porque tocó cumplir y nos vamos de la misma manera, y el Señor se queda así como que, ¿qué pasó? Porque cuando tú aprendes a adorar al Señor, entonces ahí Dios derrama misericordia. Oye, esta mujer no es que llorando le decía, Señor, no, prostituta, no decía ni una sola palabra. Y sin embargo al final el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y ella no le estaba pidiendo perdón. Porque si vuelves a leer en ninguna parte del versículo que leímos, de la porción de la palabra, ella dijo, Señor, perdóname. No. Ella lo único que hizo fue adorar, humillarse. Y el Señor se movió en misericordia. ¡Aleluya! Y muchas veces tú y yo estamos, ay, Señor, es que no sé cómo decirte. Lo único que tú y yo necesitamos aprender a hacer es adorar al Señor en espíritu. Y Él se encargará de obrar. Porque dice la palabra que el Señor no resiste un corazón contento y humillado. No vengamos a los cultos pensando que el Señor no sabe nada de lo que nos pasa. Hermano, no vengamos a este lugar a ser un robot en donde los hermanos de la alabanza te dicen, ¿cuántos dicen gloria a Dios, gloria a Dios? ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Todos levantamos las manos. ¿Cuántos pueden bajar las manos? Todos bajamos las manos. ¿Se pueden sentar? Nos sentamos. Pónganse de pie, nos paramos. Hermanos, ¿a qué venimos nosotros a seguir? ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos? Es una obligación. Eso es lo peor del caso. Ay, Jesús, Padre de la gloria. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos? Y todo el mundo está así. Oye, uno se da cuenta de eso, ¿sabes? Entonces simplemente significa que estás aquí haciendo lo que la gente te dice que haga. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos y levantar su mano? Nos comportamos como robots delante de la presencia de Dios. Cuando lo que Él quiere es un corazón contrito y humillado. ¡Aleluya! ¿Cuál es la condición de tu vida que no te permite adorar? Porque es muy fácil. Por eso cuando Acabe pecó, amén,
cuando dice la palabra el pecado de Acán, dice que él no pudo adorar. Él sabía lo que había hecho y no pudo adorar. Él no se lo dijo a nadie, pero no pudo adorar, no pudo hacerlo. ¿Por qué? Una de las cosas que muchas veces nuestro pastor Omar nos dice es que lo primero que el pecado, lo primero que la prueba, lo primero que la situación dura hace es quitarte la potestad o la facultad de adorar. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando tú comienzas a adorar al Señor, a pesar de cómo me siento, se rompen cadenas. Porque la adoración rompe yugos, hermano. Y no lo digo yo, es lo que dice la palabra. Esta mujer solo se humilló. Y por eso el Señor le dijo a Simón, Simón, te voy a contar una historia, le dice. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía $500 y el otro le debía $5, pero los perdonó los dos. Dice la palabra que le preguntó, ¿cuál de ellos amó más? Al que le perdonó, al que le perdonó más. Eso dice la palabra. ¿Cuántos aquí en realidad se acercan a diario a pedirle perdón al Señor? ¿Qué es? Ahora nadie le pide perdón a Dios. Jesús, gracias Señor por haberme permitido ver tanta gloria, Padre, ver tanto santo delante de ti. Aleluya. ¿Cuántos aquí en realidad somos sinceros y le pedimos perdón al Señor todos los días? Yo le pido perdón al Señor todos los días porque todos los días peco. Todos los días peco. Ahora me va a decir que tú no le pides. No, que me están viendo que yo soy pastor y que voy a decirle yo, ¡ay! Y después, ¿qué dirá el hermanito que está a mi lado? Me va a estar señalando porque soy pecador. No, yo no peco. No le pides todos los días y todo. Aquí no hay ni uno que pueda decir yo no peco. Todos pecamos todos los días y todos los días tenemos que acercarnos a Dios a pedirle perdón. Pero dice la palabra, el que más perdona es el que más ama. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas al Señor todos los días a pedirle perdón, entonces tú estás reconociendo que es tu Padre. Y todos los días esa relación que tú tienes con tu Padre hace que tú comiences a cambiar. Cuando tú aprendes a adorar al Señor, entonces tú comienzas a ser moldeado sin necesidad de pedírselo a Él. Hermanos, Dios conoce todo de nosotros. Conoce nuestra condición. Conoce nuestros problemas. Él está consciente de todos nosotros, hermanos. ¿Cuántos en realidad podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad? Yo te pido que te pongas sobre tus pies. Aquí la ya con eso terminamos. A todo lo de la alabanza, pasen todos, por favor. Muchas veces estamos en las iglesias y decimos, es que no sé qué pasa, hoy no puedo entrar en la presencia de Dios. Porque esa es una de las frases, amén. Tú estás en un culto, tú estás en una administración y una de las cosas que dicen no es que el ambiente está pesado y no puedo entrar en la presencia de Dios. Es que el ambiente está mal, es que algo está mal en el ambiente y no puedo entrar en la presencia de Dios. Entonces me vas a decir que el Señor es selectivo, el Señor deja entrar a quien Él quiere y a quien no lo deja fuera. No es así. Dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese es un Dios que le contestó a Elías, que le contestó a David, que le contestó a Samuel, que le contestó a Pablo, que contestó a Pedro. Ese mismo Dios es el Dios que tú estás intentando adorar ahorita. Ese es el mismo Dios que quiere escucharte. Porque Él quiere escucharte. No es el ambiente el que está pesado, ñaño, es tu corazón, es mi corazón el que está pesado y no nos deja entrar. Punto. No le eches la culpa al que está predicando o al que está ministrando en la alabanza. Nada que ver porque ellos ni siquiera conocen lo que te está pasando a ti. Pero el Espíritu Santo, que es el que quiere entrar, Él sí conoce todo de lo que está pasando en ti. Es ese Espíritu, es ese Dios que quiere guiarte. Que quiere que entiendas que Él te adoptó como hijo. Que es necesario todo lo que pueda estar pasando para que tú y yo entendamos que la paternidad de Dios es real. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Busca la presencia de Dios. Si lo quieres buscar con los ojos abiertos, bueno, hazlo con los ojos abiertos. Busca la presencia de Dios.
la presencia de Dios a pesar de que la semana fue horrible. Busca la presencia de Dios a pesar de que no te está yendo bien en tu matrimonio. Busca la presencia de Dios, aunque aparentemente aquí en la iglesia nosotros somos buenos para aparentar perfección y que todo está bien. Y que me llevo bien con mi esposa y con mi esposo y que no pasa nada con mis hijos y que no pasa nada en mi trabajo. Aquí somos buenos para hacer como que todo está bien. Pero yo en el nombre de Jesús vengo a decirte, busca la presencia de Dios. Porque Él está aquí. La pregunta es, ¿tú estás aquí? Busca la presencia de Dios. El fariseo tenía al Hijo de Dios ahí en su casa, aleluya. Y él no supo reconocer. Porque cuando tú crees que lo sabes todo en Dios, cuando tú crees que ya lo tienes todo en Dios, no sabes reconocer la presencia que está a tu lado. Y por eso es que tú dices, no lo puedo encontrar. No siento la presencia de Dios. El fariseo lo tenía al Hijo de Dios ahí. Pero esta mujer solo le bastó enterarse que ahí estaba la presencia para humillarse y dar todo lo que tenía. Todo lo de valor, todo lo que tenía lo entregó a los pies de Jesús. Hoy el Señor quiere escucharte. Vamos, abre tu boca. No existen las oraciones mentales, mi hermano. No existen las oraciones donde tú balbuceas nada más. El Señor quiere escucharte. El Señor quiere escucharte. Él quiere oírte. No existen las oraciones mentales, mi hermano. Con el corazón tú puedes estar creyendo, amén, pero dice la palabra que con la boca se declara para salvación. Él quiere escuchar tu problema en esta hora. Él quiere escuchar en qué situación tan dura estás. Él quiere escucharte. Aprende a adorar al Señor en espíritu y en verdad. No porque la alabanza sea romántica o sea lenta. Aprende a humillarte delante de Dios. Aprende a humillarte delante de Dios. Dios al hijo que ama corrige. Él está consciente de la situación por la que estás pasando en tu casa. Él está consciente de lo duro que se te hace llevarte con tu esposa y con tu esposo. Él está consciente. Pero Él quiere que esta noche